Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Nunca imaginé que un simple deslizamiento digital me llevaría a una de las noches más aterradoras de mi vida. Era finales de otoño de 2021. Yo tenía 24 años y todavía estaba lidiando con las secuelas de una relación de 3 años que finalmente había llegado a su lento y amargo final. Mi exnovia, Chloe, y yo habíamos sido una parte fundamental en la vida del otro desde nuestro segundo año de instituto. Cuando finalmente se marchó, sentí como si me hubieran arrancado una parte vital de mi maquinaria diaria, dejando atrás un silencio vacío que era mucho más doloroso que un corazón roto. Nuestra ruptura no fue una explosión cinematográfica de gritos, infidelidades o cristales rotos. Fue un desvanecimiento lento. Ese tipo de declive agonizante en el que cada intento de mantener una conversación significativa se sentía como mirar la hora en un reloj roto. Cuando finalmente me miraste y admitiste, «Ya no te amo con la misma chispa», me puse una máscara de fortaleza estoica, pero la verdad es que me dejó destrozado. Los meses que siguieron fueron una nebulosa gris. Vivía solo en un pequeño apartamento de una habitación a las afueras de Springfield, Illinois, y trabajaba en turnos nocturnos agotadores como guardia de seguridad en un enorme centro de distribución regional. El trabajo distaba mucho de ser glamuroso, pero el sueldo fijo me permitía comer y pagar la luz. Sin embargo, las noches eran lo peor. Me encontraba a mí mismo desplazándome sin pensar por mi teléfono mucho después de las 3 de la mañana. No porque estuviera buscando nada, sino porque el silencio de ese apartamento presionaba contra las paredes como un peso físico, esperando a que admitiera que me había derrotado el aislamiento. Esa fue la mentalidad que me llevó a descargar Tinder. No tenía muchas esperanzas en la empresa. No era un chico feo, pero desde luego no era uno de esos modelos obsesionados con el gimnasio que posan sin camiseta en la playa para su perfil. Mis fotos eran básicas. Yo con mi uniforme de trabajo, una foto de la boda de mi primo y una selfie un poco incómoda que había pensado borrar al menos 100 veces. Para mi sorpresa, empezaron a llegarme parejas. La mayoría de ellas se esfumaron después de 24 horas de mensajes secos y casuales sobre el tiempo o nuestros trabajos. Entonces, coincidí con ella. Se llamaba Maya, tenía 25 años. Tenía un cabello castaño oscuro, unos penetrantes ojos ámbar y una misteriosa media sonrisa que te hacía sentir como si estuviera al tanto de una broma privada de la que tú aún no formabas parte. Su biografía era breve, pero extrañamente cautivadora. Valoro a las personas que no se apresuran en el silencio. Contemplar las estrellas es mejor que cualquier bar abarrotado. Pregúntame algo real. Me enganchó al instante. Le envié un mensaje preguntándole qué consideraba algo real. Me respondió en cuestión de minutos. No tu color favorito ni a qué te dedicas. Pregúntame sobre la vez que me perdí en un laberinto de maíz cuando tenía 7 años. La forma en que hablaba me hacía sentir como si me estuviera atrayendo cuidadosamente hacia su órbita privada. Nuestras conversaciones empezaron a durar horas, pasando de recuerdos embarazosos de la infancia a las discusiones más ridículas que habíamos tenido con nuestros hermanos. Me encontré riéndome frente a la pantalla, olvidándome por primera vez en meses del silencio pesado y vacío de la habitación que me rodeaba. Después de unos 10 días de mensajes constantes, Maya sugirió que nos conociéramos por fin, pero en lugar de una cafetería normal o un restaurante concurrido del centro, propuso algo poco convencional.
Hay un campo enorme cerca de la propiedad de mi familia, me dijo. Sin luces de la ciudad, sin ruido del tráfico. Se puede ver la Vía Láctea como en ningún otro lugar del estado. Trae una sudadera gruesa, hace frío allí. Al principio, sentí una punzada de duda. Quedar con una desconocida de internet en medio de la nada me parecía el comienzo de una película de terror, pero ella intuyó mis dudas y añadió rápidamente: «Es mi lugar favorito para despejar la mente. Te prometo que es seguro. Mi abuelo es el propietario de este terreno desde hace más de 50 años». Quería creerla desesperadamente. Más aún, ansiaba distraerme de mi soledad, así que acepté el plan. La noche de nuestra cita, limpié mi camioneta como si me estuviera preparando para una entrevista de trabajo muy importante. Aspiré las alfombrillas, tiré las latas vacías de refrescos energéticos e incluso me puse un poco de colonia que no había usado desde mi ruptura. Mis nervios vibraban con esa energía inquieta e invencible que solo se tiene realmente a los 20 años. Me dije a mí mismo que era un tipo duro. Al fin y al cabo, trabajaba en seguridad. Nunca me había pasado nada malo, así que ¿por qué iba a ser diferente esta noche? La recogí a las 10:30 de la noche. Maya era aún más llamativa en persona. Llevaba una chaqueta vaquera oversize sobre una sudadera oscura y, cuando se subió al asiento del copiloto, sonrió como si fuéramos viejos amigos. «¿De verdad has venido?», bromeó con voz alegre. «¿Pensabas que me echaría atrás?», le pregunté. «Te sorprendería saber cuántos chicos se acobardan cuando se dan cuenta de que tienen que conducir más de 10 millas», dijo con una risa suave que parecía un poco ensayada, como una frase que hubiera utilizado antes. Me guió a través de un laberinto de sinuosas carreteras secundarias a las afueras de la ciudad. Condujimos hasta que las farolas desaparecieron por completo, y la opresiva oscuridad lo envolvió todo, excepto el estrecho camino iluminado por mis luces largas. Finalmente, giramos por un camino de grava que daba a un campo vasto y silencioso. No había mentido sobre las vistas. Las estrellas eran impresionantes. El aire era fresco y limpio, con olor a hierba seca y un leve y lejano aroma a humo de leña. Durante un rato, todo fue perfecto. Nos recostamos contra la caja de mi camioneta, hablando y riendo, y pude sentir que el peso persistente de mi ruptura finalmente comenzaba a desaparecer. Entonces, los vi. A lo lejos, un par de faros tenues se acercaban lenta y constantemente a nuestra posición. ¿Esperamos compañía?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del repentino nudo en el estómago. Maya entrecerró los ojos para ver las luces. «Que yo sepa, no», respondió. El vehículo se acercó lentamente hasta que pude identificar su silueta cuadrada. Una furgoneta blanca abollada con un faro significativamente más brillante que el otro. No parecía que estuviera de paso, sino que nos tenía en el punto de mira. Me puse tenso inmediatamente. «Quédate en la camioneta», susurré, avanzando con mi potente linterna de seguridad ya en la mano. La furgoneta se detuvo bruscamente a pocos metros de mi parachoques delantero, bloqueando eficazmente cualquier camino que tuviera para avanzar. El motor funcionaba al ralentí con un rugido bajo y rítmico que coincidía con el latido de mi pulso en los oídos. La puerta del conductor se abrió con un chirrido y salió un hombre alto y de hombros anchos. Parecía tener unos 40 y tantos años, con una barba espesa y descuidada y una postura firme e intimidante. «¿Saben que esto es propiedad privada?», preguntó. Su voz era baja y casi educada, pero había un tono en ella que me puso los pelos de punta. Forcé una sonrisa cortés. «Lo siento, señor. Solo hemos venido a ver las estrellas. No era nuestra intención entrar sin permiso». Su expresión se suavizó, pero solo ligeramente. «Está bien. Es que últimamente hemos tenido muchos problemas con los cazadores furtivos por aquí.
No quiero que nadie dispare a los ciervos, ¿entienden? Asentí enérgicamente. Por supuesto, no vamos a cazar, lo prometo. Me estudió durante unos segundos demasiado largos, con una mirada fría y calculadora, y luego asintió secamente. Muy bien, entonces. Que pasen una buena noche. Volvió a subir a la furgoneta y se alejó por el camino de tierra. Una ola de alivio me invadió. Volví al camión, con el corazón aún acelerado. Supongo que era el propietario, bromeé, tratando de cambiar el ambiente. Pero Maya había cambiado. Estaba mirando fijamente su teléfono, moviendo los pulgares a toda velocidad por la pantalla. ¿Va todo bien?, le pregunté. No levantó la vista. Sí, solo estoy enviando un mensaje a una amiga, murmuró. ¿Sobre qué?, le pregunté, confundido. ¿Por qué te importa?, espetó, con un tono repentinamente agudo y a la defensiva. Forcé una risa nerviosa, pero el resto de la noche se sintió envenenada. Intenté mantener la conversación, pero tú seguías absorta en tu teléfono, con la atención completamente ausente. Mi estómago comenzó a revolverse con una innegable sensación de pánico. Exactamente una hora después, esos mismos faros reaparecieron. Esta vez, la camioneta no avanzaba lentamente, sino que se dirigía hacia nosotros a gran velocidad. ¡Sube!, grité, lanzándome al asiento del conductor. Puse la camioneta en marcha atrás, desesperado por crear algo de espacio. La furgoneta se detuvo con un chirrido, con el parachoques a pocos centímetros del mío. Antes de que pudiera siquiera alcanzar la palanca de cambios, Maya abrió la puerta de un golpe y salió corriendo, no alejándose de la furgoneta, sino hacia ella. «Maya, ¿qué estás haciendo?», grité, con la voz quebrada. El hombre de antes volvió a salir. Esta vez, la fachada de vecino educado había desaparecido, sustituida por una intensidad depredadora. Maya corrió directamente a sus brazos. En ese instante, la repugnante realidad encajó en su sitio. No había tenido una cita. Me habían atraído a una trampa. El hombre parecía aún más imponente ahora, con las manos cerradas en puños. «¡Maya!», grité, con una voz que era una mezcla de furia y terror. Ella no me miró. En cambio, le gritó al hombre: «¿Tiene dinero? La camioneta también está llena de equipo. Te dije que sería un blanco fácil». Sentí como si la tierra se hubiera desvanecido bajo mis pies. El hombre, cuyo nombre más tarde descubrí que era Miller, comenzó a avanzar hacia mi puerta con pasos deliberados y pesados. «No te acerques», balbuceé, agarrando la manija de la puerta. Pero él se abalanzó sobre mí. Salí a toda prisa por el lado del conductor, con mi pesada linterna en una mano y la otra cerca de la pistola oculta que llevaba para mis turnos de seguridad fuera de servicio. Mi entrenamiento resonaba en mi cabeza. No saques el arma demasiado pronto. No escales la situación a menos que sea necesario. Pero Miller no esperó. Se abalanzó sobre mí, dejándome sin aliento y tirándome al suelo. Mi linterna salió disparada y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. «Quédate abajo si quieres seguir respirando», gruñó. Mientras tanto, Maya había metido la mano en la furgoneta y había sacado un pesado tubo de metal. Su voz temblaba mientras gritaba: «No lo pongas más difícil, Leo. Solo denos las llaves y su cartera». Su rostro era una máscara de pánico y rabia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Parecía alguien que no quería estar allí, pero que ya estaba demasiado metida en el lío como para salir. Escupí tierra y sacudí la cabeza con incredulidad. «Me has tendido una trampa». «¡Hazlo!», chilló. «¡Por favor!». Miller volvió a intentar agarrarme, pero mi instinto de supervivencia se impuso a mi sorpresa. Rodé fuera de su alcance, me puse en pie rápidamente y finalmente saqué mi arma. «¡Policía! ¡Al suelo ahora mismo!», grité, apuntándole con el arma.
Todo se congeló. Miller abrió mucho los ojos, sorprendido. Maya se detuvo en seco, con el tubo de metal temblando en sus manos. Por un instante, pensé que tal vez se rendirían. Entonces, Miller salió corriendo. ¡Alto!, grité, pero ya estaba corriendo hacia la furgoneta. Maya dudó un instante, luego dejó caer el tubo y corrió tras él hacia la línea de árboles. La adrenalina rugía en mis venas. Los perseguí, siguiéndolos hacia el oscuro bosque. Las ramas me arañaban la piel mientras corría. De repente, 3 estruendosos disparos rompieron el silencio de la noche. Los destellos de los cañones se reflejaron entre los árboles. Me tiré al suelo al instante, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Me zumbaban los oídos. Estaban armados. Retrocedí a toda prisa. Me di la vuelta y eché a correr en dirección contraria, hacia el único lugar seguro que me quedaba: mi camioneta. Cuando llegué al vehículo, me ardían los pulmones. Pisé el acelerador a fondo y salí disparado del campo, levantando una nube de grava. No me detuve hasta que vi la reconfortante y mundana luz de las farolas del barrio. Solo entonces llamé a la central, con la voz temblorosa, para informar de que había 2 sospechosos huyendo y solicitar refuerzos inmediatos. Los minutos se me hicieron eternos hasta que mi sargento y mi oficial de entrenamiento llegaron al lugar. Al principio, intentaron burlarse de mí. Llamas a la policía cuando tú eres la policía. Pero el humor se esfumó en cuanto volvimos al campo. La furgoneta seguía allí, abandonada. En su interior, la policía descubrió una pesadilla: rollos de cinta adhesiva, varios cuchillos de caza, líquido para encendedores, un gran alijo de pastillas ilegales y esposas de alta resistencia. Había sangre seca y coagulada en el asiento del copiloto que parecía tener semanas. Un rifle semiautomático estaba apoyado contra el asiento trasero. Las matrículas eran robadas y la furgoneta había sido denunciada como desaparecida 3 semanas antes. Mi sargento palideció al ver el contenido. Me dijo que me sentara en el coche patrulla y mantuviera la boca cerrada. Los detectives se hicieron cargo de la escena en menos de 1 hora, registrando cada centímetro del bosque. Pero Maya y Miller habían desaparecido como el humo. Los días se convirtieron en semanas sin pistas ni detenciones. Probablemente sus nombres eran alias, y nunca más se supo de ellos. Han pasado años. Sigo llevando la placa y trabajando en los largos turnos de noche. Mis compañeros de trabajo siguen burlándose de mí, llamándome Tinder Boy, y recordándome que soy el tipo al que le tendieron una trampa en su primera cita después de una mala ruptura. La mayoría de las veces me río con ellos, pero a veces, cuando conduzco por una carretera oscura a altas horas de la noche, veo el destello de unos faros en el retrovisor y se me encoge el pecho. Todavía puedo ver la expresión de Maya, esa terrible mezcla de culpa y oscuridad cuando levantó la tubería, y todavía puedo oír el eco de esos 3 disparos rebotando entre los árboles. No he vuelto a tocar una aplicación de citas desde aquella noche, y nunca lo haré. Nunca me consideré el tipo de persona que encontraría algo serio en una aplicación de citas. Para ser sincera, siempre había sido escéptica. Veía a mis amigos deslizar los perfiles como si estuvieran jugando a un juego móvil. Emparejar, chatear, quizá quedar para tomar algo si las vibraciones eran las adecuadas. Para mí, siempre me pareció intrínsecamente arriesgado. Demasiados desconocidos, demasiadas variables desconocidas. Pero a principios de 2020, vivía en Indianápolis y mi vida se había vuelto demasiado tranquila. Tenía 29 años, trabajaba como higienista dental en una clínica muy concurrida del centro de la ciudad, y mis días parecían un bucle repetitivo. Me despertaba, luchaba contra el tráfico matutino, atendía a una serie de pacientes difíciles, volvía a casa,
Calentaba una cena mediocre en el microondas y me quedaba dormida mientras navegaba por mi teléfono. Mi última relación, que había durado 5 años, había terminado unos 18 meses antes, y la repentina soledad empezaba a pesarme. Al principio, me decía a mí misma que disfrutaba de la independencia. Pero, con el tiempo, esa independencia se transformó en una soledad asfixiante que llenaba mi apartamento como una espesa niebla. Fue mi amiga y compañera de trabajo, Sara, quien finalmente me animó a probar algo nuevo. «Vamos, Elena», me dijo una noche mientras esterilizábamos el equipo. «Eres inteligente, guapa y divertida. No deberías pasar todas las noches sola hablando con tus plantas». Me reí. «Así es más seguro. Las aplicaciones de citas son raras». «¿Seguro?», dijo con una sonrisa burlona. «Tu último novio, con el que estuviste 5 años, te engañó con una compañera de trabajo. ¿Qué tiene eso de seguro?». Odiaba que tuviera razón. Esa noche, con una copa de vino y mi perro acurrucado a mi lado, finalmente cedí y descargué Tinder. Los primeros 20 minutos fueron desalentadores. Una sucesión borrosa de selfies en el gimnasio, fotos de camiones y chicos posando con peces muertos. Estaba a punto de borrar la aplicación cuando apareció su perfil. Se llamaba Julian. Tenía el pelo oscuro y ligeramente revuelto y unos ojos azules profundos que parecían agudos y seguros sin ser agresivos. Su sonrisa parecía genuina y natural. En su biografía mencionaba que tenía 31 años, trabajaba en el desarrollo de software y le encantaban las excursiones de fin de semana. En una foto aparecía con un juguetón Golden Retriever y en otra se le veía en un sendero de montaña al atardecer. Por primera vez en toda la noche, sentí una auténtica chispa de interés y deslicé el dedo hacia la derecha. «Es un match». Sentí un pequeño vuelco en el estómago. Antes de que pudiera pensar en una frase para romper el hielo, apareció un mensaje. «Julian. Bueno, parece que hoy por fin me ha sonreído la suerte». Sonreí. O quizá a mí. Supongo que ya lo veremos. Y así, sin más, empezamos a hablar. Durante la semana siguiente, nos enviamos mensajes constantemente. Tus mensajes eran ingeniosos, divertidos y nunca agresivos. Me hacía preguntas interesantes sobre mi carrera, mis intereses y las cosas que me hacían reír. Nos unió nuestro mutuo disgusto por ir a comprar y nuestras historias compartidas sobre cómo sobrevivir a los inviernos de Indiana. Parecía increíblemente normal, lo cual era refrescante. Llegado el fin de semana, me propuso quedar. «¿Qué tal un café?», me preguntó. «Hay un sitio tranquilo en Meridian Street que tiene los mejores cafés con leche de la ciudad». Normalmente habría dudado más, pero pensé que un lugar público a media tarde era lo más seguro posible. Llegué temprano, con los nervios a flor de piel. Cuando Julian entró, se veía aún mejor que en tus fotos, más alto, con hombros más anchos y la misma sonrisa fácil y desarmante. «¿Elena?», preguntó. «Soy yo», dije, levantándome para saludarlo. «Hoy no hay apretones de manos», sonrió. «Soy de los que abrazan». Me reí con torpeza, pero dejé que me abrazara. No fue inquietante, sino cálido y sincero. La conversación fluyó con tanta naturalidad que casi me asustó. Nos sentamos allí durante casi 3 horas, hablando hasta que la cafetería empezó a llenarse. Era atento, divertido y hacía preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando. Cuando me acompañó al coche, me dijo: «Lo he pasado muy bien. Definitivamente deberíamos repetir». Y así lo hicimos. Unos días más tarde, quedamos en un parque cercano para dar un paseo por la tarde. Hacía frío y recuerdo cómo me puso su chaqueta sobre los hombros con naturalidad. Le tomé el pelo por ser un caballero cliché, pero en secreto me encantó. Al final de esa noche, estaba convencida de que Julian era diferente a todas las personas que había conocido antes.
Así que, cuando sugirió que nuestra tercera cita fuera en su casa, pediremos buena comida italiana, abriremos una botella de vino y lo pasaremos tranquilos. No lo dudé ni un segundo. Después de 2 citas, me parecía totalmente digno de confianza y seguro. Dios, qué equivocada estaba. Era sábado por la noche. Me vestí de manera informal, con vaqueros y un bonito jersey. Cuando llegué a tu casa, me sentí aliviada al ver que era una vivienda modesta y bien cuidada de 2 plantas, situada en un barrio tranquilo de las afueras, con céspedes bien cuidados y luces brillantes en el porche. Me recibió en la puerta con esa misma sonrisa contagiosa. «Pasa», me dijo con calidez. «Te gusta el vino tinto, ¿verdad?» Nos sentamos en su salón, bebiendo vino y riendo mientras me contaba historias de su época universitaria. Estaba tan encantador como siempre. Pero, al cabo de 1 hora, todo cambió. Empecé a sentirme rara. Al principio fue sutil. Sentía la cabeza pesada y mi habla se volvió lenta. Mi visión comenzó a nublarse ligeramente, como si estuviera mirando a través del agua. Entonces, la realidad me golpeó como un golpe físico. Sentí opresión en el pecho. Mis extremidades parecían de plomo y toda la habitación comenzó a inclinarse. Ya había sentido esa misma sensación una vez, años atrás, en una fiesta universitaria en la que alguien había echado droga en mi bebida. Supe inmediatamente lo que estaba pasando. El pánico se apoderó de mí, pero me obligué a mantener la calma. Si dejaba que él viera que lo sabía, se daría cuenta de que todavía estaba consciente y era capaz de defenderme. «Disculpa», dije, forzando una explosión de energía falsa mientras me levantaba. «¿Dónde está el baño?» «Al final del pasillo a la izquierda», respondió con una sonrisa. Caminé lo más firme que pude, aunque cada paso me parecía como si estuviera moviéndome a través de melaza. Una vez dentro del baño, cerré la puerta con llave y me desplomé contra ella, con las manos temblando violentamente mientras buscaba a tientas mi teléfono. Marqué el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Me llamo Elena, susurré, con la voz ronca y arrastrada. Me han drogado. Estoy en el 5210 de Oakwood Drive. Por favor, date prisa. La oscuridad comenzó a envolverme. No recuerdo mucho después de eso, solo fragmentos, un fuerte estruendo, pasos pesados, voces gritando y unos brazos fuertes que me levantaban. Pero había un detalle extraño y vívido que se me quedó grabado. La sensación de que me ponían algo sobre la cabeza, una bolsa, y luego nada más. Me desperté en una cama de hospital, con las brillantes luces fluorescentes dañándome los ojos. Tenía la garganta seca y me latía la cabeza. Una enfermera estaba a mi lado. «Ahora estás a salvo», me susurró con suavidad. Durante las siguientes horas, los detalles comenzaron a llegar poco a poco. La policía había irrumpido en la casa de Julian pocos minutos después de mi llamada y lo habían arrestado en el acto. Me habían encontrado en el suelo del baño, apenas consciente. Unos días más tarde, cuando ya tenía fuerzas suficientes, los detectives me pidieron que fuera a declarar. Les conté todo: el vino, el mareo repentino, el encerrarme en el baño. Luego mencioné la parte más extraña. Lo único que recuerdo claramente, dije, es que alguien me puso una bolsa en la cabeza. O tal vez solo lo imaginé. Los 2 detectives se miraron en silencio. Finalmente, uno de ellos carraspeó. No te lo imaginaste. Me quedé paralizada. ¿Qué? Cuando entramos en la casa, vimos lo que Julian había preparado en el salón mientras tú estabas en el baño. Dijo en voz baja. No queríamos que lo vieras. Habría sido demasiado para ti. ¿Qué era?, susurré. No me respondieron. Su silencio era mucho más aterrador que cualquier explicación.
Finalmente, el detective dijo en voz baja: «No necesitas saber los detalles, Elena. Confía en nosotros. Es mejor así». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. A Julian le denegaron la libertad bajo fianza y lo acusaron de posesión de sustancias controladas, intento de agresión y varios otros cargos horribles. Nunca supe exactamente lo que había preparado para mí en esa sala de estar y, sinceramente, creo que nunca querré saberlo. El día que volví a casa del hospital, borré Tinder y me prometí a mí misma que nunca volvería a las citas online. Esa noche me di cuenta de algo aterrador. Los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen el chico de la sonrisa agradable, el que te abre las puertas y te hace reír, y no te das cuenta de la verdad hasta que es casi demasiado tarde. Nunca pensé que volvería al mundo de las citas digitales. Después de que mi última relación se desintegrara hace 3 años, juré no volver a usar las aplicaciones nunca más. Ya había sufrido ese ciclo demasiadas veces. Las descargas nocturnas impulsadas por una abrumadora sensación de aislamiento, los interminables deslizamientos hasta que me dolía el pulgar y las conversaciones vacías que inevitablemente se marchitaban en una semana. Estaba decidida a conocer a alguien a la antigua usanza, en una librería, a través de amigos comunes o incluso en el gimnasio. Pero la realidad en una ciudad mediana como Mansfield, Ohio, rara vez es tan cinematográfica. Es un lugar lo suficientemente grande como para sentirse solo, pero lo suficientemente pequeño como para ver las mismas caras cansadas cada vez que sales. En el invierno de 2022, tenía 26 años, y mi vida social se había reducido a un pequeño grupo de compañeros de trabajo. Las paredes de mi apartamento parecían acercarse cada vez más cada noche. Cuando mi amigo de la infancia, Marcus, mencionó que había conocido a una chica en Tinder que parecía realmente diferente, mi determinación finalmente se rompió. «Mira, Silas», me dijo mientras tomábamos unas copas, «lo peor que puede pasar es que lo borres de nuevo. Pero, ¿y si esta vez realmente funciona?». A la mañana siguiente, volví a descargar la aplicación. Durante las primeras 48 horas, fue el mismo ritual tedioso de biografías poco entusiastas y gente que no buscaba más que una rápida dosis de validación. Entonces, coincidí con Clara. Tenía el pelo rubio miel, unos brillantes ojos esmeralda y una sonrisa que parecía cálida y natural. Tus fotos no eran las típicas fotos de vacaciones con filtros excesivos, sino que eran sencillas. Aparecías con un café con leche en una cafetería local, sentada en la hierba con un Golden Retriever y de pie delante de una antigua biblioteca de ladrillo. Tu biografía decía: introvertida que intenta ser valiente. Los libros, el café fuerte y mi perro son mi mundo. Te envié un mensaje sencillo sobre tu preferencia por el café y la conversación se encendió al instante. Era ingeniosa y divertida, y pasamos los 2 días siguientes enviándonos mensajes sin parar sobre todo tipo de temas, desde historias horribles de citas fallidas hasta la claustrofobia de vivir en Mansfield. Sin embargo, cuando le pedí su número, se echó atrás. «No le doy mi número a desconocidos de inmediato», dijo. Respeté su límite, pero sentí una pequeña punzada de inquietud cuando sugirió que pasáramos a chatear por Snapchat. Su nombre de usuario era Clara B-98, y me di cuenta de que su Snap Score era increíblemente bajo, menos de 800. La mayoría de las personas de mi edad tenían puntuaciones de miles, lo que sugería que la cuenta era nueva. Aún así, dejé a un lado mis dudas. Para demostrar que era real, me envió un snap en directo en el que aparecía sonriendo y haciendo el signo de la paz. Era claramente ella. Eso fue suficiente para calmar mis nervios, y pronto estuvimos planeando encontrarnos. «Deberías venir», me envió más tarde esa noche. «Mis compañeros de piso se han ido el fin de semana y la casa está demasiado tranquila.
Me envió una dirección a unos 20 minutos de distancia. Comprobé su ubicación en el Snap Map y su Bitmoji estaba justo en la calle que había indicado. Me duché, me puse una camisa limpia y conduje hasta allí con el corazón latiéndome con fuerza. A mitad de camino, le envié un mensaje rápido. Lo abrió inmediatamente, pero no dijo nada. La casa era una pequeña cabaña desgastada por el tiempo, con la pintura azul desconchada y un jardín abandonado a las malas hierbas. El número 22 estaba clavado torcidamente en el revestimiento. No había luces encendidas en el interior ni coches en la entrada. Llamé a la puerta y toqué el timbre, pero la casa permaneció tan silenciosa como una tumba. Intenté llamarte a través de la aplicación, pero solo se oía el vacío. «¡Disculpa!», gritó una voz aguda. Me giré y vi a una mujer mayor envuelta en un grueso cardigan, de pie al otro lado de la calle. «¿Qué haces ahí?», preguntó. «He quedado con una amiga», respondí, sintiéndome tonto. Su rostro se torció en una expresión de sombría lástima. «Nadie ha vivido en esa casa durante años. Ha estado vacía desde que murió la chica». El aire pareció convertirse en hielo. «¿Qué quieres decir?». «Una joven vivía allí», dijo la vecina con firmeza. «Overdose de drogas. Hace 2 años. La encontraron en la sala de estar». Murmuré un gracias entre dientes, presa del pánico, y prácticamente corrí de vuelta a mi coche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía conducir. Cuando abrí Snapchat, Clara había desaparecido. Me había bloqueado y su perfil de Tinder se había esfumado. Cuando llegué a casa, envié frenéticamente las capturas de pantalla de su perfil a Marcus y a nuestro chat grupal. «¿Alguien sabe quién es?», escribí. Marcus respondió casi al instante. «Es Elena Vance. Silas murió en 2021. Yo estuve en el funeral». Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. La chica de las fotos, la que me había hecho el signo de la paz y me había sonreído hacía apenas 1 hora, era la misma chica. Elena estaba muerta, pero alguien, o algo, había utilizado su rostro para atraerme a esa casa en ruinas. Todavía no sé con quién estaba hablando, pero lo peor no es el engaño, sino el recuerdo de estar de pie en ese porche, llamando a una puerta que no se había abierto desde que sacaron el cuerpo de una chica. Me estaban atrayendo y, hasta el día de hoy, me niego a imaginar lo que habría pasado si esa puerta se hubiera abierto. Nunca pensé que una aplicación para el teléfono se convertiría en la fuente de mi trauma más profundo. Al crecer en un tranquilo barrio residencial, yo era el tipo de niño que se mantenía al margen, no del todo invisible, pero nunca en el centro de atención. Mi promoción de secundaria era enorme, e incluso después de 4 años, la mayoría de mis compañeros de clase me parecían extraños con los que me cruzaba en el pasillo. Cuando me mudé a New Haven, Connecticut, para ir a la universidad, decidí intentar abrirme nuevos horizontes. En mi tercer año, tenía 21 años y me descargué Tinder como una forma de evitar la incomodidad de las fiestas. Era principalmente una forma de matar el tiempo entre clases, hasta que vi un perfil que me dejó sin aliento. El nombre que aparecía en la pantalla era Sofía Méndez. Habíamos estado en el mismo curso durante toda la secundaria. Nos seguíamos en Instagram, pero nunca habíamos intercambiado una sola palabra en persona. Le envié un mensaje. «Hola Sofía, es una locura que hayamos ido juntos al colegio durante 4 años y nunca hayamos hablado. ¿Cómo te va?». Ella respondió en cuestión de minutos, y la conversación fue sorprendentemente fluida. Bromeamos sobre los profesores excéntricos que ambos recordábamos y los extraños grupitos que dominaban nuestro instituto. Entonces, después de unos 20 minutos, dio un giro inesperado. «Deberíamos quedar esta noche», me escribió. «Estoy aburrida y buscando algo que hacer». Le sugerí quedar para tomar algo en el centro,
pero lo rechazó inmediatamente. No, prefiero quedarme en tu casa. ¿Te parece bien? Me invadió una mezcla de emoción y una pequeña y molesta duda. Me pareció precipitado, pero me gustaba la idea de evitar la incomodidad de un lugar público. Le dije que mis compañeros de piso habían salido y que la casa estaba vacía. Perfecto, respondió. ¿Están tus padres por aquí o estás solo? La pregunta me pareció extraña. ¿Por qué importaría si mis padres estaban en casa? Pero respondí con sinceridad. No, solo yo. Mi hermana pequeña está aquí, pero ya está arriba en su habitación. Le di la dirección y esperé. Pasó 1 hora y no había señales de ella. Revisé la aplicación. No había respuesta. Entonces, por costumbre, abrí Instagram. Sofía acababa de publicar una historia hacía 15 minutos. Estaba en una bolera con un grupo de amigos. Confundido, respondí a tu historia. Hola, ¿todavía vas a venir? Tu respuesta llegó al instante. ¿De qué estás hablando? Estoy con mis amigas. Cuando te expliqué que habíamos estado chateando en Tinder, tu burbuja de escritura parpadeó frenéticamente. Ni siquiera tengo una cuenta en Tinder, Leo. Envíame el perfil. Se me hizo un nudo en el estómago. Te envié la captura de pantalla y tu siguiente mensaje fue una advertencia. Es un impostor. Denúncialo ahora mismo. No soy yo. Denuncié el perfil y desapareció. Pero el pánico permaneció. Acababa de darle mi dirección a un completo desconocido que ahora sabía que estaba solo en casa con una chica de 14 años. Corrí por toda la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Le dije a mi hermana Maya que mantuviera su puerta cerrada y se alejara de las ventanas. Pasaron las horas en un silencio tenso y angustioso. A medianoche, empecé a pensar que solo estaba siendo paranoico. Entonces, un grito espeluznante rasgó la casa. Venía de la habitación de Maya. Subí corriendo las escaleras mientras ella abría la puerta de un golpe, con el rostro desencajado por el terror. «Había alguien en la ventana», sollozó. Estaba ahí de pie, mirándome. Corrí hacia su ventana, pero el patio era un mar de oscuridad. Intenté llamar a mis padres, pero no contestaron. Maya temblaba tan violentamente que la llevé a mi habitación. Nos sentamos allí en la oscuridad, con la televisión en silencio, solo para tener un poco de luz. Al final, me quedé dormida, pero me despertó un crujido débil y rítmico que venía de la primera planta. Maya se incorporó al mismo tiempo. Ella también lo había oído. Agarré mi teléfono y marqué el 911, susurrando al operador que había alguien en la casa. Fue entonces cuando oímos los pasos en las escaleras, lentos, pesados y deliberados. El pomo de la puerta de mi dormitorio se movió una vez y luego giró con un clic seco. Se mantuvo en su sitio porque lo había cerrado con llave. Entonces, una voz grave y áspera habló a través de la madera. «Sé que estás ahí», gruñó el hombre. «Puedo olerte». Maya rompió a llorar en silencio, con sollozos convulsivos. El operador nos dijo que nos metiéramos en el armario. Nos acurrucamos juntos detrás de la ropa mientras el hombre comenzaba a empujar con fuerza la puerta del dormitorio, que crujía bajo su peso. «La policía está llegando», gritó Maya finalmente a la puerta. «Déjanos en paz». Los golpes cesaron al instante. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Entonces, una risa baja y escalofriante resonó en el pasillo, seguida del sonido de pasos que se alejaban. Cuando la policía llegó unos minutos más tarde, la casa estaba vacía, pero descubrieron cómo había entrado. El toldo debajo de la ventana de mis padres estaba abollado y rayado por donde había trepado. Nunca lo atraparon. Hasta el día de hoy, no puedo usar una aplicación de citas sin un ritual de verificación de antecedentes y verificación entre plataformas. Alguien ahí fuera utilizó un rostro familiar para encontrar dónde vivía,
Se paró a pocos centímetros de mi hermana dormida y se rió de nuestro terror. Esa risa todavía me persigue en mis sueños. Nunca pensé que sería el tipo de persona que acabaría en Tinder. Durante la mayor parte de mis 20 años, mantuve una relación estable y seria. 7 años de mi vida estuvieron ligados a una persona que estaba seguro de que era la indicada. Compartíamos una casa, planeábamos nuestro futuro y hablábamos del matrimonio como si fuera algo inevitable. Pero a finales de 2021, en medio del estrés persistente de la pandemia, ella me dijo que ya no era feliz. No hubo ninguna gran traición, solo una tarde tranquila y devastadora en la que ella admitió que no veía un futuro conmigo. Eso me destrozó. Me mudé de nuestra casa en Des Moines, empaqueté 7 años de historia compartida en cajas de cartón y encontré un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Durante meses, me retiré del mundo. Mis amigos intentaron sacarme de ahí, sugiriéndome ir a bares o hacer viajes por carretera, pero yo no era de los que entablaban conversación con desconocidos, y la idea de empezar de nuevo me parecía insuperable. En la primavera de 2022, la inquietud se apoderó de mí. Mis tardes se sentían vacías mientras veía videos sin sentido en la mesa de mi cocina. Echaba de menos tener a alguien a quien contarle mi día o con quien compartir bromas privadas. Finalmente, mi amigo Liam me dijo que descargara Tinder para salir de mi rutina. Yo era escéptico, ya que las aplicaciones de citas siempre me parecieron artificiales, pero al final ganó la curiosidad. Una noche, después de un par de copas, creé un perfil. Fue incómodo. No me había descrito por escrito desde que era estudiante, y mis fotos eran una mezcla aleatoria de viejas fotos de vacaciones y selfies granuladas. Las primeras semanas fueron desalentadoras. Las personas con las que coincidía a menudo me ignoraban o resultaban ser bots. Tuve una cita real con una mujer llamada Sara, que terminó a los 20 minutos cuando ella hizo una llamada telefónica falsa por una emergencia y desapareció. Estaba listo para borrar la aplicación cuando coincidí con Maya. Tenía el pelo castaño hasta los hombros con un sutil tinte rojizo que captaba la luz en todas las fotos. Su sonrisa parecía genuina y espontánea. En una foto llevaba una sencilla camisa de franela y en otra no llevaba maquillaje. Deslicé hacia la derecha con más esperanza que expectativa, y coincidimos al instante. Su primer mensaje fue sobre una cafetería local que mencioné en mi biografía. Hablamos durante días sobre parques locales, malos primeros trabajos y nuestros aperitivos favoritos. Ella trabajaba en la administración de un hospital, lo que encajaba con su personalidad práctica y directa. Después de una semana, sugirió que nos reuniéramos para dar un paseo por un parque cercano a Ames que tenía un lago y varios senderos boscosos. Mi instinto era cauteloso. Una desconocida en un parque al atardecer sonaba como el comienzo de una historia de terror. Pero sus redes sociales eran reales y nuestra conversación parecía auténtica. Quedamos un jueves sobre las 5:30 de la tarde. Llegué temprano, con las manos agarradas al volante por los nervios. Maya me envió un mensaje diciendo que estaba cerca del pabellón y que me haría señas. Allí estaba, exactamente igual que en sus fotos, con una chaqueta vaquera y zapatillas deportivas. Me hizo señas y sentí un vuelco en el estómago por los nervios. Me di cuenta de que era real. Pasamos las 2 horas siguientes en una mesa de picnic, riéndonos de historias familiares y de la comida de las gasolineras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí relajada. Cuando empezó a ponerse el sol, me preguntó si quería dar un paseo por uno de los senderos. Todos mis instintos de seguridad me decían que no, pero su confianza despreocupada me hizo asentir y decir que sí. El sendero era precioso y tranquilo, serpenteando junto al agua mientras las luciérnagas empezaban a parpadear entre la maleza. Incluso nos cogimos de la mano y me pareció muy natural.
Cuando oscureció y dimos media vuelta, el ambiente cambió. Divisé una figura delante de nosotros. A la tenue luz de la luna, un hombre estaba completamente inmóvil en medio del camino. Maya se detuvo y susurró: ¿Lo ves? Mi voz se tensó cuando confirmé que sí. Ella le preguntó si necesitaba ayuda, pero él no se movió. El aire se sentía pesado y peligroso. A medida que nos acercábamos, el hombre se movió, sacando los brazos de detrás de la espalda para revelar un gran cuchillo de caza. «¡Manos arriba! ¡Date la vuelta!», gritó. Mis piernas parecían de plomo. Nunca me había visto en una situación así. Miré a Maya, preguntándome por un instante si se trataba de una trampa, pero el terror puro en sus ojos me dijo lo contrario. De repente, Maya se abalanzó sobre él. Se lanzó contra el hombre, golpeándolo con todo su peso. Él se tambaleó y cayó hacia atrás. «¡Corre!», gritó. Salí de mi trance y eché a correr. Maya se levantó rápidamente y corrimos juntos hacia el aparcamiento mientras unos pasos pesados resonaban detrás de nosotros en el camino. Nos metimos en su coche. Ella cerró las puertas y metió las llaves en el contacto. Mientras salíamos del aparcamiento, vi al hombre de pie al borde de la grava, con el cuchillo aún en la mano, mirándonos mientras nos alejábamos. Lo que más me escalofrió fue que había otros 3 coches vacíos aparcados en ese aparcamiento. ¿Eran suyos? ¿Había otros esperando? Llamamos a la policía desde unos kilómetros de distancia. Tomaron nuestras declaraciones, pero el hombre ya se había ido cuando llegaron. El agente sugirió que podría haber sido un individuo perturbado o una broma, pero sabíamos que ese cuchillo no era un accesorio. Esa noche, acabamos en un restaurante abierto las 24 horas, repitiendo lo sucedido mientras tomábamos café y tortitas. Parecía surrealista, pero los moratones en el brazo de Maya por la pelea eran muy reales. Curiosamente, el trauma compartido nos unió más de lo que lo habría hecho cualquier cita normal. Seguimos viéndonos, cenas, películas, noches tranquilas en mi casa. 2 años después, Maya y yo nos comprometimos. Cuando la gente nos pregunta cómo nos conocimos, solemos reírnos y decirles que nos conocimos en Tinder y que casi nos asesinan en nuestra primera cita. Sus reacciones son siempre las mismas, pero a veces, por la noche, sigo viendo esa figura a la luz de la luna, con un cuchillo en la mano, y recuerdo la sensación de que no íbamos a salir vivos de ese bosque, y me pregunto si alguien más no lo consiguió.